Hola, hola compañeros, continuando con la explicación de los ejercicios, en esta ocasión vamos a explicar el ejercicio de la sección 5.4, el ejercicio 1A, que dice demostrar que la función f de x es igual a 1 entre x es uniformemente continua en el conjunto A igual a, en el intervalo semiabierto o semicerrado A, infinito, donde A es una constante positiva. Entonces sea P de A un subconjunto de R, que es R, F es uniformemente continua en A. Entonces, si para todo epsilon mayor que 0 pertenece a delta mayor que 0, donde delta solo depende de epsilon. Entonces, decimos que si x, y pertenece a A y x menos y es menor que delta, perdón, entonces tenemos que f de x menos f de y es menor que epsilon. La distancia entre una f de x, y una f de y es menor que epsilon. Y por lo mismo, igual aquí, la distancia entre x y es menor que delta. Entonces, sea f de x igual a 1 entre x, se va a demostrar que f de x demuestra que f de x es uniformemente continua, en el intervalo semiabierto A, infinito. Como la solución que tenemos es la distancia x, y igual menor que delta, es la distancia de f de x menos f de y menor que epsilon. La distancia entre f de x menos f de y es igual a la distancia de 1 entre x menos 1 entre y igual a la distancia entre y menos x y menos x entre x por y igual a la distancia de y menos x entre la distancia de x por y igual a la distancia de x menos y entre la distancia de x por y igual a 1 entre la distancia de x por y por la distancia de x menos y. Se puede acotar la expresión 1 entre la distancia de x por y por la distancia de x menos y. Dicha expresión es máxima cuando 1 entre la distancia de x por y sea máxima en el intervalo semiabierto A,
A, infinito. Se puede concluir que 1 entre la distancia de x por y es máximo cuando x por y es igual a A por A igual a A al cuadrado. Entonces tenemos que 1 entre la distancia de x por y xy, por la distancia xy, menor o igual que 1 entre A cuadrado por la distancia de x menos y menor que epsilon. Pero la distancia de xy menor que delta, entonces 1 entre A cuadrado por la distancia de xy menor que 1 entre A cuadrado por delta menor que epsilon. Continuamos aquí. La distancia de x menos y menor que 1 entre A cuadrado por delta igual a epsilon por A cuadrado. La distancia de x menos y menor que delta menor que epsilon por A cuadrado. Es uniformemente continua porque cuando la distancia de x menos y menor que delta, entonces la distancia de f de x menos f de y menor que epsilon, cuando delta es igual a epsilon por A al cuadrado, se cumple entonces que delta solo depende de epsilon. Obsérvese que A es una constante. Y ahí tenemos nuestro ejercicio resuelto.